¿Qué onda, camaradas? Pues el camarada Gerardo Fernández Noroña, el doctor Noroña, le dio su medicina al inútil de Marco Cortés. Sí, este dirigente totalmente absurdo, este dirigente totalmente limitado, digno de un gran alumno de Vicente Fox. ¿Por qué entró esta discusión? Hay que mencionar que hace unos pocos días, cuando estaba la situación de la reforma al Poder Judicial, Marco Cortés decía que si la doctora Claudia Sheinbaum no acataba lo que la Corte decía con estos supuestos 8 votos que tuvieran, iban a ellos a hacer un llamado al ejército mexicano para que viera de qué lado está. ¿Sí? Así de esa magnitud lo que termina diciendo Marco Cortés. Simplemente pues convocar a un golpe de estado si la doctora Claudia Sheinbaum no acataba. ¿Sí? Y más aún si sabemos todas estas violaciones que están haciendo los propios ministros para que se haga lo que realmente se les antoje. Entonces, al decir esto, pues se ha señalado a este Albert Einstein de la política de Marco Cortés como un vendepatrias. Entonces, esto obviamente pues no pasó desapercibido ayer en el Senado y el camarada Fernández Noroña pues lo puso en su lugar, porque Marco Cortés ha estado insistiendo con la cuestión de tipificar al narcoterrorismo. Entonces, sí fue algo bastante interesante. Este es un fragmento de un video que ahorita les voy a poner, camaradas, pero terminó mencionando esto el camarada Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué es lo que dijo primero Noroña antes de que Marco Cortés saliera a dar su razón? Vamos a escuchar, camaradas. Entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir, porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Bueno, aquí totalmente de acuerdo con el compa Noroña, porque Marco Cortés no es algo que sea nuevo, no es que el camarada Noroña esté encontrando el hilo negro. Marco Cortés es bastante limitado y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Además, esta hipocresía de la que señala Noroña, de que estos insinúan siempre que no a la militarización. Entonces ellos dicen que no se tiene que efectuar esto, pero van y quieren abrazar al ejército, quieren militarizar ahora sí el país, pero con fuerzas extranjeras. Y más aún si sabemos el historial bélico que tiene sobre todo Estados Unidos, donde va a otros países no simplemente a hacer la paz, va a destruir todo lo posible. Entonces, simplemente son unos hipócritas y falsarios lo que quieren hacer estos sujetos por tal de querer regresar el poder. Le importa poco que el pueblo pase lo que pase con un militares como ellos siempre critican, y ahora sí es su mejor la decisión que puede pasar para el pueblo mexicano. Y ahora ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Sí, exactamente, terminan perdiendo. Para empezar, terminan perdiendo desde el 2 de junio, una paliza que le pusieron a la oposición. Y aún así, la Suprema Corte de la Injusticia quiere salvarlos de alguna manera. Y bueno, violentando cualquier reglamento, violentando la propia Constitución, aún así terminan perdiendo de nuevo. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Bueno, y es parte de lo que dijo el camarada Fernando Noroña. Hay varios videos aquí, compas, pero vamos a ver, voy a ir por partes. Esto es en parte lo que dijo aquí, en este caso, Noroña, cuando llama que es un hipócrita, que estaban llamando a fuerzas a dar un golpe de Estado. ¿Sí? Entonces también, ¿qué es lo que terminó diciendo aquí, por ejemplo? Bueno, este es otro fragmento, pero ¿qué es lo que terminó mencionando Marco Cortés sobre esto que Noroña lo empezó a replicar? Vamos a escuchar esta justificación de Marco Cortés. Respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México.
qué curioso que Marco Cortés, fíjense lo arrastrados que son estos tipos, camaradas. Fíjense, sí, lo que detuvieron al Mayo, pero ellos aún así, a pesar de lo que sea, lo que sea sobre el Mayo Zambada, pues él le parece bien que hayan violado la soberanía de nuestro país. Sí, es algo totalmente terrible la manera de pensar de estos sujetos. Sí, son unos serviles. Tiene que haber colaboración, coordinación, Concluya, y por senador, ello, por favor. insisto, ¿De qué colaboración habla Marco Cortés? Como el tipo rápido y furioso donde Barack Obama en conjunto con Calderón permitió entrar muchas armas a nuestro país y que terminaron en manos del crimen organizado y que obviamente jamás hicieron nada porque el que estaba encargado de la seguridad de nuestro país era un narcotraficante como Genaro García Luna. ¿O qué colaboración habla Marco Cortés? por ello insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? A que Concluya, se senador, por tipifique favor. en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. ¡Qué sinvergüenza! ¿Acaso están coludidos con los narcotraficantes? Imagínense, lo dice el dirigente de Acción Nacional, el dirigente del PAN, el dirigente de un partido que está a la debacle, el dirigente de la misma persona que mencioné hace rato, el que fue el secretario de Seguridad de nuestro país, este panista, con el genocida carnicero de Michoacán de Felipe Calderón. ¡Qué vergüenza tienen! Estos casos recientes también que han agarrado a personas involucradas, diputados, regidores, candidatos del PAN y que están en el botiquín en Estados Unidos. Qué cinismo realmente decir este tipo de cosas. Entonces, es algo interesante aquí, camaradas, porque se le ha señalado mucho a Marco Cortés, y eso lo dijo hoy en la mañanera la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de que la cuestión de la traición a la patria. La doctora Claudia Sheinbaum menciona entonces esto al Código Penal. Es un artículo, el 123, lo voy a leer para ver cómo estos tipos terminan mencionando ciertas cosas, pero obviamente son unos vendepatrias, son unos traidores a la patria. Al final voy a mostrar este video, este que está aquí, este que está acá, donde la doctora Claudia Sheinbaum menciona a Marco Cortés, pues que si está haciendo el ridículo o simplemente es un traidor a la patria. ¿Qué es lo que dice este capítulo? Capítulo 1 dice traición a la patria, es del artículo 123, es del delitos contra la seguridad de la nación. Dice artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Este punto, pues sí, es algo muy del PAN de entregar recursos naturales y simplemente pues permitir lo que dice Marco Cortés de una intervención. Y aquí lo dice el segundo, dice, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas. Ahí está, acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma para que puedan perjudicar a México. Sí, Marco Cortés quisiera que México quedara como Libia, como quedara como Afganistán, como Irak, ¿sí? Con tal de recuperar al poder. Dice también, cuando los nacionales sirvan como tropas, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multas de hasta 10,000 pesos. Se considerará en el supuesto previo, bueno, esto no lo voy a leer más, me voy a ir avanzando más porque son varios puntos, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros organizados dentro o fuera del país, cuando tengan la finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial. Destruye, bueno, este no tiene caso, reclute gente, tenga el tiempo de paz o guerra. Miren, tenga en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia, aunque Marco Cortés pues no tiene mucha inteligencia, dice relación o inteligencia con persona, grupo, gobierno, extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional, de alterar la paz interior. Suena muy Claudio X González con estas ONG que siempre está muy cercano con la USAID, que sí que le terminan proporcionando también financiamiento. Proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra
a persona, grupo, gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o posibles actividades militares. Proporcione a un Estado extranjero o a algunos grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio. Sí, aquí ya viene en cuestión más la cuestión de la guerra. Dice, solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel que haga guerra a México. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, simplemente se están repitiendo todo esto que está queriendo realizar Marco Cortés. Otra cosa aquí interesante es que trate de enajenar o grabar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. ¿Sí? Aquí también hay que mencionar estos amparos que han terminando y favoreciendo a los panistas como Calica, por ejemplo, donde quieren robarse a toda costa el territorio mexicano. Reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados de este artículo. Suena mucho esta situación que tenían estos expresidentes que terminaron privatizando nuestro país. Ernesto Zedillo con los trenes y curiosamente se van a trabajar en esas empresas. O también está el carnicero de Michoacán en la situación de Iberdrola. Acepte del invasor un empleo, cargo, comisión y dicte acuerdo, voto, providencias encaminadas a firmar al gobierno intruso y debilitar a la nación. Sí, parece que le están hablando a Ernesto Zedillo, a Felipe Calderón y también a Enrique Peña Nieto con esta privatización que hacían y pues bueno, se terminan beneficiando de la nación. Son unos vendepatrias todos estos individuos. En fin, son varios temas aquí, camaradas. Son varios temas de los artículos, pero el punto aquí inicial es esto que menciona la doctora Claudia Sheinbaum en la última parte que les voy a mostrar, donde está tipificado, ¿sí? Esto sí está tipificado como traidores a la patria de estos sujetos miserables, como los panistas. Y bueno, fue surgiendo todavía más allá, porque hay que ver esto que Marco Cortés empezó a hablar de qué fue a hacer en España. Y sí, quiere venir a México pues que vengan a leer un libro de alguien que les recomendó. Está interesante esta parte. Vamos a escuchar lo que dice el Albert Einstein de la política de Marco Cortés y luego la tunda que le da el camarada Gerardo Fernández Noroña. Para la presidencia. Concluyo, presidente. Me hizo una recomendación Feijóo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que leyera el libro del argentino Marcelo Bulló, que se denomina Nada por lo que pedir perdón. Ojalá aquí en el Senado de la República, donde se respeta la libertad, invitemos a este académico y escritor a que presente su libro y su visión y no se nieguen a que eso ocurra. Es cuanto, presidente. Concluyo, presidente. Es simpático el Marco Cortés, nos anda pidiendo cosas. Este impresentable, limitado mentalmente Marco Cortés. Vamos a ver qué es lo que le dice el camarada Fernández Noroña. Y en el colmo de la desvergüenza, vienen aquí a Tribuna Acción Nacional a recomendar la lectura que estoy seguro que no ha leído ni el índice, porque está claro que no leen nada, por eso les va como les va, porque yo estoy convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, y la oposición está esclavizada a sus prejuicios, a sus mentiras, a sus denuestos, a su actitud de traición a la patria. Sí, bueno, ya les puse los artículos, camarada, pero también me llama mucho la atención lo que dice el camarada Noroña por esta situación que es muy común ahora sí que en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales es muy común que cuando la oposición, los opositores, los derechosos ya no tienen argumentos, siempre empiezan a querer mostrar esta supuesta superioridad moral e intelectual, donde quieren argumentar de que ellos leen algo, que tienen vasto conocimiento de muchas cosas, pero sinceramente es una proyección totalmente errónea, porque cuando se les pregunta, obviamente no saben qué responder. Siempre quieren aparentar ser superiores a los demás. Si alguien dice, estás a favor de López Obrador, estás a favor de Claudia Sheinbaum, estás a favor de la Cuarta Transformación, ya lo ven como si fuera una persona totalmente limitada. Porque sí, ese es el clasismo, elitismo, racismo que de primera instancia surge en su cabeza. Y más aún porque los chayoteros, ¿sí? A estas personas
que es el credo de estos derechosos, pues son los que básicamente simplemente terminan replicando este clasismo, elitismo, racismo que siempre ha mostrado la derecha. Llamar al ejército a que dé un golpe de Estado es traición a la patria. Llamar al ejército de Estados Unidos a que intervenga en nuestra nación es traición a la patria. Están desesperados y piden de fuera lo que les niega el pueblo de México y se lo seguirá negando. Están derrotados y siguen diciendo que no lo están. Tengan para que aprendan, seguirán derrotados. Muchas gracias por su atención, compañeras. Y sí, ahí está la paliza que le termina dando el camarada Noroña. Y también hay una intervención. Sí, fue un día bastante movido con esta situación de el Meco Cortés, el Albert Einstein de la política de Marco Cortés. Otro fragmento interesante es donde la senadora Julieta Ramírez empieza a hablar sobre esta situación que surgió y la relación que existe también con el poder de la injusticia. Cómo querían a toda costa querer frenar y seguir favoreciendo a estos inservibles de la oposición. Vamos a escuchar, camaradas. A perder. Yo le pregunto, porque además, luego, cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta, que es lo que nos estaba explicando, de que ahora con 6 era posible tirar la Constitución, tampoco tuvieron esos 6. Perdieron 2 votos más. ¿Cómo explican eso? ¿Con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de México? Yo le pregunto, ¿qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta? Tiene 2 minutos, senador. Gracias, presidente. Fue la coronación de las marrullerías que hace la Suprema Corte de Justicia. Intentaron, ahora sí, convenientemente aplicar la Constitución vigente, que partiendo de que una nueva integración, unos nuevos ministros, que serán solo 9, pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de solo 6 votos, pero como está la Corte actualmente con 11 ministros, la mayoría calificada era de 8 votos, y como no los tenían, dijeron mejor aplico, ahora sí la vigente porque ahora sí me conviene. De manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa, camaradas, porque sí, esto tiene mucha relación con lo que ha estado surgiendo últimamente con las detenciones y que han estado muy coludidos por mucho tiempo estos que ahora Marco Cortés quiere que tipifiquen como narcoterroristas. Sí, estos mismos que terminen liberando en conjunto con el poder de la injusticia, con los ministros, con los jueces, pues querían hacer esta chicanada, como bien lo dice la camarada Julieta Ramírez, donde querían agarrar 6 votos en lugar de 8. Vamos a hacer un pequeño cálculo para aquellos derechosos que a lo mejor tienen dudas. Si dividimos 8 entre 11 nos da .72. ¿Por qué? Porque una mayoría calificada son 2/3 partes. Si dividimos 2 entre 3, nos da .66. Significa que se tiene que tener al menos 2/3 partes para que sea calificada. Entonces, estos sinvergüenzas lo que querían realizar para tumbar la reforma judicial, que termina ayudando a los que Marco Cortés dice que son narcoterroristas o simplemente a sus amigos como García Luna y muchos más, pues querían hacer esto, que en lugar de que sea 8 entre 11, que da .72, querían votar 6 entre 11, porque actualmente son 11 ministros. 6 entre 11 nos da .54. No es del 66%, pero estos hipócritas ridículos todavía del poder de la injusticia querían tomar los 6 votos que se está proponiendo en la nueva reforma que ellos mismos quieren echar para atrás. Son realmente bastante sinvergüenzas, porque sí, si se van a proponer que sean 9 ministros, obviamente 6 entre 9, pues da .66. Son las 2/3 partes. Pero bueno, esa es la manera que quieren abordar esta situación. Voy a dejar hasta ahí lo que dice la camarada Julieta Ramírez junto con el camarada Noroña, simplemente para ejemplificar lo que pocas neuronas de Marco Cortés querían realizar en conjunto con el poder de la injusticia. No por nada estuvo apoyándolos el día para que se tumbara la elección. No por nada, él mismo dijo que se requerían 8 votos, al final se la terminaron pellizcando. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, camarada, la paliza que le termina dando el compañero, el camarada Gerardo Fernández Noroña, al Albert Einstein de la política de Marco Cortés. Saquen las palomitas, camaradas, porque va a poder bueno. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto
el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República, ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN, quien aquí le dijo a Dan Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos. Y él que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja. Y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Sí, bueno, eso es lo que dice el camarada Fernández Noroña, porque sí, la oposición lamentablemente para ellos están bastante perdidos. ¿Qué va a pretender hacer el PAN y el PRI en el 2027 si ya terminó desapareciendo este impresentable traidor a la izquierda como lo fue el PRD, este traicionero a la izquierda? Y ahora, ¿qué van a hacer en el 2027 con todo el cagadero que han tenido? Se van a, como bien lo dijo el camarada Noroña, no pongo el video aquí, pero el camarada Noroña ya lo dijo, se van a unir, pues realmente pues ya se los va a chupar la bruja, así como lo mencionó hace rato. Si van separados, la gente sabe que simplemente representan lo mismo. Ya no tienen para dónde hacerse, están acorralados, simplemente es cuestión de tiempo para que estos dos partidos impresentables terminen desapareciendo. Entonces esto en el 2027 va a ser un primer acercamiento para el PRI, sobre todo que estos números, estos porcentajes federales de una elección van a ir cada vez cayendo más y que en el 2030 quizá podamos hacer una fiesta nacional porque Alito Moreno los va a llevar a la desaparición. Entonces, este es un fragmento de lo que dijo el camarada Noroña esa misma noche cuando empieza a hablar de pocas neuronas de Marco Cortés. Vamos a escuchar otra vez al camarada Noroña. Un experto en salirse por la tangente, Cortés en su cinismo y continuando con una abierta invasión de Estados Unidos, pero esconde la mano. Exacto. Es gravísimo, es una villanía, es una canallada lo que hace Marco Cortés, porque es un hipócrita. O sea, dice que está en contra de la militarización y pide al gobierno de Estados Unidos que mande a su ejército con el pretexto del narcoterrorismo. O sea, es una actitud miserable. Y luego pide un golpe de Estado, que el ejército tire a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjense nada más la gravedad, la irresponsabilidad de este sujeto. La verdad lo he dicho en tribuna. Si esta gente viviéramos en el siglo XIX, pues serían pasados por las armas, como traidores a la patria, como vivimos afortunadamente en el siglo XXI y rechazamos la violencia. Y por supuesto la pena de muerte ni se diga. Ni siquiera les promovemos juicio político. Simplemente los exhibimos frente al país, que no representan nada. Están en un camino decadente en su intrascendencia política y en caída libre, desesperados, mintiendo. Ya estaban diciendo que no entró al fondo la Corte, como si todavía quedara viva. Nada, ayer perdieron todo.
Y bueno, es parte de lo que Son menciona el expertos en salirse camarada por... Noroña. Sí, están perdidos realmente. La oposición ya no tiene manera de poder regresar. Y sí, actualmente, a diferencia de la Cuarta Transformación, estos individuos se quieren terminar haciendo los mártires. Esto que puede aplicarse de traición a la patria, como bien lo dice el Código Penal, no los van a hacer. Este juicio político, pues al poder de la injusticia, pues no se les va a realizar. Entonces quieren quedar como mártires, pero independientemente, cámaras, aunque la Cuarta Transformación lograra esto, porque obviamente el pueblo quiere justicia y el pueblo sabe que estos bandidos han lacerado por muchos años a nuestro país sin merecer, sí tienen que ser juzgados, ¿sí? Y no es una cuestión de autoritarismo, simplemente es aplicar la ley. Entonces, es importante esto, va a ser algo que se tiene que debatir, pero bueno, ahí está esto que termina siendo el Marco Cortés, el Meco Cortés. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? Obviamente, con la manera tan sutil que tiene Claudia Sheinbaum, pues le puso una arrastrada a este inservible de Marco Cortés. Esto que se le ha caracterizado a Claudia Sheinbaum, que es con unas palabras muy suavecitas, puede dar un golpe bastante duro a estos inservibles. Vamos a escuchar a la presidenta. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia. Ellos ganaron, bueno, ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del grupo conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD, pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros, reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante, por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales. Después, el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Porque así reconoció, ¿no? Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se vota en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor, y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Y entonces en lo particular votan en contra. O sea, ¿cómo? Y luego ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ayer de plano ya pues la pide abiertamente. Entonces, o sea, así creen que van a rescatar a su posicionamiento, pues no, se van a hundir más. Y luego pues su dirigente máximo, el de Mexicanos por la Corrupción, porque es su dirigente máximo, pues lo mismo, diciendo que hay corrupción en el Poder Judicial, pero que defiende al Poder Judicial. O sea, ¿cómo? Entonces digo, o hace el ridículo, que creo que lo está haciendo frente al pueblo de México, y de plano, pues sus declaraciones, pues nada más vean, y no lo digo porque lo vayamos a hacer, ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar, ni mucho menos. Aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero solo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria. Y bueno, ahí está lo que dice la
La presidenta, sí, aquí está esto que ella dice, aquí está el artículo que tiene que ver con la traición a la patria. Y sí, Marco Cortés, pues bueno, la presidenta pues quiere ser muy respetuosa con Marco Cortés, pero voy a tratar de traducir lo que dijo la presidenta, camaradas, cuando dijo que está haciendo el ridículo o es traidor a la patria. Lo que la presidenta quiso decir es que Marco Cortés está muy bruto, por no decir otra palabra, camaradas, o simplemente es un traidor a la patria. Y sí, o las dos cosas, como también lo señaló. Y al final de cuentas, todo esto va a llevarlos a la desaparición. Como ya el PRD los va a estar esperando ahí en el basurero de la historia para que poco a poco vayan cayendo estos partidos vende patria y traidores a la nación. Aquí vemos esta imagen del monero rapé, el vendepatrias de Marco Cortés, es el narcoterrorista de la derecha. Esto fue presentado el día de hoy, ¿sí? La conferencia que les puse ahorita de la doctora Claudia Sheinbaum también fue hoy, 7 de noviembre. Entonces, aquí está, good boy, le dice Donald Trump en este caso, a Marco Cortés. Y Marco Cortés con su gorra de Make México Your Slave Forever. ¿Qué le quiere decir? Pues hacer de México tu esclavo por siempre, ¿sí? Entonces es lo que piensa Marco Cortés, de que México tiene que esclavizarse, tiene que estar supeditado a Estados Unidos o a un país extranjero. Lo han demostrado en muchas ocasiones cuando van con el rey de España, cuando van con la OEA a decir o acusar lo que supuestamente están haciendo mal en México. Y no es que estén haciendo mal, simplemente están tocando sus privilegios y por eso se sienten indignados. Y bueno, ¿qué es lo que dijo hoy 7 de noviembre también el Albert Einstein de la política de Marco Cortés? No voy a poner todo el video, camaradas, pero es un fragmento nada más de este inservible dirigente, el peor dirigente que ha tenido el PAN desde que tengo memoria. Puso hace 4 horas. Traición a la patria es no defender a los mexicanos de los delincuentes y secuestradores, presidenta. Bueno, pues no sé a qué delincuente se refiere, si teníamos a García Luna con el carnicero de Michoacán. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que dice el Vicente Fox 2.0. En México tenemos una muy grave realidad. 200,000 homicidios y 50,000 desaparecidos en el sexenio pasado. Los hechos de narcoterrorismo se han multiplicado a lo largo y ancho de todo el país. Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Sonora. Lamentablemente, en muchos estados más ya se han presentado escenarios de narcobloqueos, de incendios de casa, de negocios y masacres. Por eso hemos propuesto tipificar al narcoterrorismo como un delito grave. Es un delito que causa profundo dolor a las familias mexicanas. Y lo que hemos propuesto es una muy estrecha colaboración y coordinación internacional para que México pueda combatir eficazmente la delincuencia organizada. Pero el régimen morenista, fiel a su estilo, quiere confundir a la población con el falso argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía. Eso es completamente falso. Presidenta, le pido respeto a nuestras ideas, aunque usted no coincida con ellas. Ni estoy haciendo el ridículo, ni mucho menos soy traidor a la patria. Ahí lo voy a dejar, camarada. Pues sí, Marquito, estás haciendo el ridículo porque estás muy, muy limitado. Y aparte eres un traidor a la patria. Si todo lo que señalas al principio es parte y que no le gusta a la oposición que le diga de lo que ustedes terminaron provocando. Y que sí, actualmente se sigue trabajando. Todas estas cifras de las que tú mencionas han estado mejorando. Todos estos indicadores siguen mejorando. Y hay que recordarle siempre al PAN de quién estamos en la seguridad, en manos de quién estamos los mexicanos y mexicanas con la seguridad, con un narcotraficante. Y ahora estos sinvergüenzas, estos cínicos, pues quieren tener la calidad moral para poder dar consejos. Son unos inservibles, son unos cínicos, unos realmente totalmente absurdos lo que quieren decir. Pero bueno, así te vas a quedar, Marquitos, como un vil traidor a la patria y aparentemente ridículo o bruto, por decirlo de otra manera. Pero bueno, ustedes al final de cuentas, los opositores, aunque quieran que a México le vaya mal, aunque quieren que a México le pase con estas intervenciones que hace Estados Unidos, que bien las conocemos, no se les va a hacer.
México es un país soberano que no va a someterse como ustedes lo entregaron por muchos años y lamentablemente para ustedes como oposición van a terminar desapareciendo poco a poco porque el pueblo mexicano los detesta. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.